Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Esperando se encuentren muy bien del otro lado, querida comunidad del terror. Les deseo feliz fin de semana y excelente San Valentín. Hoy 14 de febrero, les tengo a todos ustedes algunas anécdotas. Yo sé que es un gran momento para pasarla en compañía de su familia, de sus amigos, novia, novio, querida, amante, ¿por qué no? Pero también ocurren sucesos paranormales hoy en este día, un 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad. Sin más por el momento, te invito a que quizás tomes tu gran taza de café y le des un sorbo para escuchar estas historias tan aterradoras. Esto es Inframundo. Y aquí comenzamos. Mi nombre es Sandra Marroquín. Hace años, en un 14 de febrero, una fecha especial, mi novio y yo hicimos un pacto. En ese tiempo éramos jóvenes, de tan solo 17 años, y ninguno de los dos reparó que aquello podría traer consecuencias al pronunciar aquellas palabras. Era plena noche de San Valentín, cuando Alan tomó mi mano y me pidió que hiciéramos un pacto en el que prometiéramos que nuestro amor trascendería la vida y la muerte, juntos por toda la eternidad, aseguró Alan. En aquel momento, la idea nos pareció romántica, pero ninguno de los dos imaginábamos que, con el tiempo, ese pacto de amor eterno se convertiría en una condena para mí. Aún no terminaba ese año cuando un accidente nos separó. Un choque brutal con un camión. El chofer se quedó dormido. Yo desperté en el hospital y fue cuando me enteré que él no tuvo tanta suerte. Su partida me destrozó infinitamente, pero el verdadero tormento comenzó después. La primera vez que sentí que él estaba conmigo fue un año después, justamente el 14 de febrero. Esa mañana me desperté con la sensación de que alguien me observaba, y no solo eso, sino que la habitación se sentía fría. Pero en pleno mes de febrero aún se sentía frío. Estaba en el salón de clases cuando se sintió que la temperatura descendió bruscamente, y no fui la única que lo sintió, pues los compañeros comenzaron a ver el vapor de sus alientos. Alguien comentó que quizás había un fantasma entre nosotros. Yo lo dudaba, pues siempre fui bien escéptica en los temas de apariciones o cualquier fenómeno inexplicable. Pero sentí como un miedo se apoderó de todo mi ser. Cuando el olor a la loción que Alan usaba la olí, puedo apostar que era él. Nerviosa me salí de la clase y me fui a casa. Le conté a mi madre lo que había sucedido, pero ella solo me abrazó diciéndome que era porque lo extrañaba y el alma de los difuntos se quedan en este plano terrenal por cierto tiempo, que no me preocupara, pues Alan ya estaba por irse y esa era la despedida. Cabe aclarar que no le conté lo de nuestro pacto, pues ni yo recordaba en esos momentos que lo había hecho. Los años pasaron y cada vez que el 14 de febrero llegaba, sentía más su presencia, el aroma familiar de su loción, su canción favorita sonando en la radio. Realmente no importaba si estaba en mi casa o en otro lugar. Siempre sentí que aún estaba conmigo. Lo que al principio me llenó de tristeza y nostalgia, con el tiempo se convirtió en angustia y miedo. En varias ocasiones intenté ignorarlo, pero hacerlo solo parecía que se aferraba más a mí, y fue durante un sueño que recordé que nuestro pacto no había sido solo un juego adolescente. Era un pacto, y él no tenía intención alguna de irse de mi lado. En la víspera de otro San Valentín, tomé un viejo álbum de fotos de la preparatoria y con voz temblorosa hablé al aire, esperando que él me escuchara. Le dije que tenía que seguir adelante,
que no podía vivir atrapada en un amor que había cruzado el umbral de la muerte, que olvidara nuestro pacto, que yo lo rompía, pues tenía que seguir adelante, y llegaría el día que conocería a un hombre, y con él pasaría el resto de mi vida. Les prometo que pensé que se iba a hacer presente, que las luces se apagarían y todo ese tipo de manifestaciones que cuentan, pero nada de eso sucedió y creí que él se había marchado. Apagué las luces y me acosté, con la esperanza de que eso había sido todo y sintiéndome libre. Pero esa noche fue la peor. No había pasado mucho cuando sentí una sensación de parálisis, como si algo estuviera sobre mí. Eso pesaba sobre mi pecho, como si alguien tratara de impedirme respirar. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. A los pocos minutos entró mi madre con una botella y la roció sobre mi cuerpo. Ella oraba y decía que se fuera, pues nadie lo había invitado. Después de unos minutos, comencé a sentir que ya no tenía la parálisis. Mi madre había visto que una sombra se arrastraba por el piso y entró a mi cuarto. Me escuchó cómo respiraba con dificultad y fue por el agua bendita que siempre tiene junto a su cama. Fue cuando me tuve que sincerar con mi madre y contarle que hicimos un pacto, pero no creíamos que él fuera a fallecer ese mismo año que lo hicimos. Mi madre buscó ayuda por varios centros espirituales, pues cuando intentamos hablar con el párroco de la iglesia me tachó de satanista. Aunque le explicara cómo sucedió todo, el cura no dio su brazo a torcer y no quiso ayudarme. Desde entonces, cada año pareciera que todo se repitiera, pues cada 14 de febrero, él regresa recordándome nuestro pacto. No importa lo que haga, dónde me encuentre o cuánto tiempo haya pasado. Alá no encontró la paz y yo pude por fin cerrar mi duelo y romper el pacto. Mi madre dice que los muertos buscan la manera de concluir sus asuntos pendientes, y este fue un asunto que no le permitía su descanso eterno. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiéramos pronunciado aquel pacto. Pero a estas alturas de la vida ya es tarde para arrepentimientos. Yo solo espero que algún día su alma encuentre la paz que tanto necesita. Y que, cuando ese momento llegue, yo pueda finalmente sentirme libre de ese pacto. Hacer un pacto en el día de San Valentín tiene mucho poder, pues, aunque no lo crean, se considera un día especial en el que se celebra el amor. Me presento, mi nombre es Cristóbal Borjas, tengo 65 años y puedo decirles que soy un hombre arrepentido de haber recurrido a la brujería para que una mujer me amara. Yo mismo marqué mi destino. Tenía 45 años y para mí la noche de San Valentín nunca significó mucho. Siempre había sido un espectador viendo cómo otros disfrutaban del amor, mientras yo permanecía al margen, pues nunca fui un hombre agraciado, así como tampoco aspiraba que algún día llegara a casarme. Pero ese año en mi pueblo hubo una feria, en la que los pueblos de los alrededores vienen a celebrarlo en grande. Fue en esa fiesta que conocí a Mónica, una bella joven, donde me di cuenta que el amor a primera vista existe, porque yo sí me enamoré de ella. Pero la chica tenía tan solo 20 años y yo con 45. Era muy difícil que llamara su atención. Así que no me quedó de otra que acudir con la bruja del pueblo. A pesar de que la señora tenía fama de ser una charlatana si se lo proponía, pero con un buen fajo de billetes, creí que la vieja bailaría al son que yo le tocara. Me aseguraría de que todo saliera bien. Así que acudí con la bruja para que me hiciera el hechizo para tener a Mónica a mi lado, así fuera con la brujería.
Esa noche que acudí a su casa, la mujer me veía con malicia y me aseguró que haría que esa joven se enamorara de mí, que la volvería loca y que jamás me dejaría. El embrujamiento lo haría la noche del 14 de febrero, una fecha especial según decía la maldita mujer. Me dio una lista para que se la llevara lo más pronto que fuera posible, así que me tuve que apresurar para poder tener todo lo que íbamos a necesitar en el ritual. Ella me dio instrucciones precisas. Me di cuenta que los ingredientes eran difíciles de conseguir, pero no imposibles. Una rosa marchita que hubiera sido entregada con amor, un mechón de cabello de la persona deseada, o una prenda sucia que no la hayan lavado, de preferencia un calzón, cera de una vela consumida en Semana Santa, tierra de la tumba de una mujer que compartiera el nombre de mi amada. No importaba cuánto tiempo llevara bajo tierra, siempre que el nombre coincidiera, pero con lo que sí fue lo más difícil de conseguir, fue una chuparrosa o colibrí, como algunos conocen esta pequeña ave, pues es sabido que esa ave la utilizan en los rituales de amor. Me tomó semanas reunir todo. El cabello fue lo más complicado. No podía simplemente pedirlo sin levantar sospechas, así que esperé. Un día estaba de visita con su tía, así que me apresuré para ir a saludarla, y así aprovecharía para conseguir las prendas de ella. Hice una jugada para poder arrancarle unos cuantos cabellos, pero valió la pena. Fue una estupidez, pero a mí me resultó. Parecía que todo estaba a pedir de boca, pues se quedaría en casa de su tía por 2 días. La verdad es que me sentía un maldito enfermo, tener que estar acechando para cuando ellas salieran de la casa y poder tomar la prenda que faltaba. Una mañana las encontré cerca de la iglesia, así que las saludé y salí como alma que lleva el diablo para robar lo que pudiera para hacer el hechizo. Algo que tomé y salí de ahí. Por casi 2 días busqué la tumba con el nombre de Mónica. Cuando ya la tenía ubicada y con todos los ingredientes, volví a la casa de la bruja. Ella me aseguró que me tendría todo preparado para la noche de San Valentín. Cuando todo estaba preparado, me mandó un recado. Me esperaba en la entrada del cementerio. Sería alrededor de las 11 de la noche cuando llegué, justo como me había dicho la bruja. El cementerio estaba desierto. La noche por demás era fría, pero no tanto como para ser insoportable. Con el velador ya me esperaba la vieja, pero antes de entregarme el preparado, me obligó a apagar el silencio del viejo y me dejara trabajar sin ser interrumpido. Cuando me entregó un envuelto, me dio instrucciones de cómo lo iba a hacer, y ella me esperaría allí, pues teníamos que ir a su casa aún. Caminé entre las lápidas y sentía el corazón acelerado. Cuando encontré la tumba que había escogido, me arrodillé. Las instrucciones eran más que claras. Debía cavar un pequeño agujero a los pies de la muerta, lo suficiente para enterrar los objetos preparados para que mi Mónica me amara. No podía dejar que nadie la encontrara, así que tenía que cavar profundo. Encendí la vela y dejé que la cera cayera sobre la tierra removida. Mezclé todo con cuidado, diciendo cada palabra que me habían enseñado. Al final, coloqué las cenizas de la rosa junto con el cabello y la tierra que había recogido. Lo cubrí todo con un sentimiento de culpa. Sentí que no estaba haciéndole bien a Mónica, pero después pensé en mí y no me importó más. Proseguí con el ritual. Cuando concluí sentí que algo no andaba bien. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La bruja me había advertido que sentiría una señal, algo que me indicaría que el ritual había funcionado.
pero lo único que percibí fue un arrepentimiento y un miedo que no sabría cómo explicarlo. Antes de salir de ahí, dije las últimas palabras que me había dicho la bruja para que se cerrara el trato con la difunta de la tumba. Esto último fue lo que me sentenció. Pasaron los días, las semanas y los meses, y nunca obtuve el amor de Mónica, no de la manera en que yo quería. Sí me casé con ella, pero ni ella ni yo fuimos felices, ni siquiera con la llegada de nuestros hijos. Hasta el día de hoy, no hay un solo día en que no me eche en cara lo infeliz que es en nuestro matrimonio, y lo que es peor. Tiene unos arranques de loca que dan miedo. Además que dice ver a una monja en la casa, y cuando se aparece, le grita que la deje en paz. El hechizo salió mal, y no porque yo lo haya hecho mal, sino porque la tumba que escogí para enterrar el maldito embrujamiento era la tumba de una monja, de una que fue muy cruel en vida. De la bruja ni hablar, la vieja hace años que se murió, y aunque he buscado ayuda por otros sitios, me dicen que al estar muerta la bruja que hizo el hechizo, es difícil que otro brujo quiera tomar ese trabajo ya viejo. Es por eso que les aconsejo que tengan cuidado con los hechizos en el día de San Valentín. No les vaya a suceder que pasen sus vidas arrepentidos por un capricho de amarrar a una persona que no los quiere. Solía amar el día de San Valentín. Por muchos años siempre fue una fecha especial para mí. Me gustaba sorprender a quien fuera mi novia en turnos con detalles únicos. Regalos que demostraran mi afecto de una forma y que me importaba esa persona en mi vida. Buenas tardes a todos. Me llamo Leonel Bejarano. Lo que les contaré me sucedió un mes de febrero de 1997. Durante los primeros años de nuestra relación, todo fluía de una manera que se notaba el amor entre Paola y yo. Pero aquel último 14 de febrero, algo cambió y desde entonces, esta fecha solo despierta en mí un rechazo a este día. Unas semanas antes de ese San Valentín, empecé a notar que su comportamiento era extraño, como si estuviera estudiando mis movimientos. El apartamento donde vivía. Después de esos días se mostraba distante, distraída, con una mirada perdida que nunca había visto en ella. Cuando le preguntaba si algo iba mal, sonreía con una expresión que parecía forzada y me aseguraba que todo estaba bien. Sin embargo, su conducta se tornó más rara, pues hablaba de cosas extrañas, de sueños que para ella parecían demasiado reales. Además, el tema de la brujería se hizo más frecuente. Para ese año, ya había comprado el anillo de compromiso para dárselo a Paola. Yo estaba enamorado de ella, pero estaba por descubrir el motivo de amarla tanto. Esa noche, la disfruté como nunca y sé que ella también. Pero no podría explicarles el motivo por el cual no le pedía a Paula que se casara conmigo. Traía el anillo en la bolsa de mi pantalón. Solo apretaba el estuche, pero no se lo di. No le pedí que se casara conmigo. Algunos le llaman sexto sentido, otros intuición. Por la mañana desperté antes de que el sol saliera y me encontraba solo en mi cama. Ella me dejó un sobre con una tarjeta del Día de los Enamorados y debajo de este un paquete. Déjenme decirles que no era un obsequio cualquiera. Estaba envuelto en un paño rojo deshilachado y al tocarlo, sentí que algo malo estaba envuelto en él. Con cierta curiosidad y nervios por saber que me había dejado Paola en él, deshice el nudo que lo mantenía cerrado y descubrí su contenido. Dentro había un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro. Se podían apreciar mechones de cabello.
trozos de papel con palabras escritas, y en el centro de todo, una pequeña figura hecha con lo que parecían ser dos muñequitos amarrados con tela oscura. En cuanto comprendí lo que era, no necesitaba ser un experto para saber que aquello era una especie de un trabajo de brujería. Paola había intentado hacerme un amarre, unirnos por medio de un trabajo como ese. Para mí era como forzar una unión, un para siempre juntos, y que nada nos iba a separar. Pero algo había, no era lo que yo quería. A partir de ese día, nuestra relación se acabó, pues nada volvió a ser igual. En su rostro comenzó a reflejarse una expresión de desesperación, como si su propia creación la estuviera consumiendo. Ella me dijo que no había hecho brujería alguna. Me dijo que había visto algo parecido en uno de sus viajes, y le pareció un gran detalle para demostrar su amor hacia mí. Era una manera de decir que estaríamos unidos para toda la vida. Lo siento, pero sus palabras no resultaban para nada que dijera la verdad. Le mentí cuando le dije que eso no era lo que yo deseaba por ese momento. El descubrir que me estaba haciendo brujería cambió todo. Se le notó un poco molesta y se compuso rápidamente. Pero cuando le dije que me había deshecho de su fetiche, se molestó tanto que fue que se descubrió a sí misma sobre haber ido con una bruja para que hiciera aquel amarre. Yo di por terminada nuestra relación. Para mí fue un San Valentín decepcionante. Paola se fue, y lo que supe de ella fue unos meses después. Una amiga en común me contó que sus noches se volvieron como si nunca volviera a salir el sol. Se le hacían eternas. Su piel palideció y su mirada se tornó vacía. Cuando supe lo que le estaba sucediendo, fui a buscarla y le dije que buscara ayuda. Pero cada vez que sacaba el tema, su actitud se volvía agresiva, diciéndome que el que necesitaba ayuda era yo. Reía sin motivo y me miraba con odio como si yo fuera el culpable de que ella hubiese recurrido a hacerme un amarre. Como les dije en un inicio, no lo necesitaba pues yo la amaba, pero su desconfianza e inseguridad la llevó a hacer aquel amarre. Las cosas solo empeoraron con el tiempo. Su madre un día encontró su habitación cubierta de objetos extraños. Círculos dibujados en el suelo, velas negras y rojas, fotografías nuestras con frases que se utilizan algo como que nunca la deje de amar y me quede a su lado. Intentaron hacerla entrar en razón, pero ya no era la misma. Algo en ella se había roto. Un día, incapaz de soportarlo más, decidí marcharme. No podía seguir ahogándome en algo que yo no pedí que me hicieran. Cuando me fui a despedir de ella, su rostro reflejó una expresión que nunca olvidaré. Fue una mezcla de tristeza y furia, de resignación, como si supiera que había perdido y no había marcha atrás. No me detuvo, no dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome con melancolía de lo que pudo haber sido, y por su culpa no fue. En las cajas que empaqué, guardé aquel frasco, envuelto en aquel paño deshilachado. Un amigo me recomendó con un brujo. El anciano a verme. Me observó por unos momentos. Saqué el paño con el frasco. El brujo al verlo, me dijo que ese embrujamiento estaba mal hecho, que no funcionó en mí, pero sí en quien lo hizo. Aún así, me hizo una limpia y puso el frasco en una cajita negra y me mandó a enterrarlo en un cementerio, en la tumba que yo quisiera. Además me dio un amuleto que me protegió al menos como unos 3 años, y el cual iba a que me diera otro cuando el amuleto cumplía con su función. La tumba donde lo enterré era de un joven que había fallecido justamente un 14 de febrero. Desde entonces, odio San Valentín.
No por rencor ni por miedo, sino porque me recuerda lo que pueden llegar a ser algunas personas cuando son inseguras en lo que a su pareja se refiere. Eso se vuelve en obsesión. Paola se casó unos 2 años antes que yo, lo cual me dio gusto. Lo irónico en esto es que yo me casé en el 2005, un 14 de febrero, Día de los Enamorados.